Buenas noches, siendo las 7:01, inicio el proceso de grabación de la web del web conference para el curso Gestión en la Innovación y la Transferencia Tecnológica. Voy a esperar un minutico más para, para ver quién se une. Este es un curso que solamente cuenta con 6 estudiantes. Y espero pues que uno de los 6 o los 6 se una. Aunque el problema con ellos es que trabajan la mayoría de los 6 en horarios hasta nocturnos y, y normalmente tienen desocupadas o libres en las mañanas. Pero la web conference se programó para la noche. Entonces esperemos a ver qué resultado podemos obtener. Bueno, entonces voy a dar inicio. Al momento no se ha presentado estudiante alguno, por lo cual voy a dejar grabada la sesión. Como dije, yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, soy el director y el tutor del curso Gestión de la Innovación y la Transferencia Tecnológica. Este curso tiene el código 121003 del componente o de la carrera tecnológica, y pues yo estoy adscrito al CEAT de la zona centro-sur de Palmira, CEAT Palmira. En este momento me dispongo a iniciar la web conference, la primera web conference, esperando que la grabación la puedan ver los estudiantes que pues me dijeron que seguramente les quedaba más fácil ver la grabación. Entonces, chicos, aquí les estoy grabando esto para con quienes hablé, y pues esperemos que esto resuelva las dudas, y por ello estoy realizando esta web conference sobre el tema de lo que es y cómo se realiza el DOF, que fue pues obviamente lo que habíamos hablado en algún momento por nuestra herramienta Skype. Entonces, sin más, voy a iniciar a presentar, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla y en esta pantalla voy a mostrarles a ustedes cómo se desarrolla, cómo se maneja entonces este proceso. Estoy presentando para todos, dice aquí, entonces listo. Aquí empezamos. Como les dije, pertenezco a la zona centro-sur del CEAT Palmira de la Escuela de CACEM, a la cual pertenecemos igual la tecnología en la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica. Yo soy John Jairo Muñoz Gaviria y hoy es mayo 4 del 2021. En este momento son las 7:06 de la noche, y entonces vamos a dar inicio a este proceso. Como repito, esta grabación se está desarrollando para que los estudiantes, que son 6, de este grupo, de este curso, pues puedan ver en el horario que más les convenga, en el horario que más se ajuste a sus necesidades, este webinar. Entonces vamos a empezar, gestión de la innovación. Nosotros vamos a hablar hoy de varias cosas. Este es el momento 2 del curso. El momento 1 fue el momento del reconocimiento. Ese momento ya lo terminamos, ya fue calificado, ya inclusive las notas fueron
reportadas, como reza pues en el manual y como reza en los requisitos y requerimientos de la universidad. Estamos ustedes y yo al día. Hubo unos cuantos estudiantes que no me entregaron el documento, pero pues inclusive ampliamos el plazo para que lo pudieran entregar, pero pues no lo pudieron hacer. Y los invito a que por favor se comuniquen conmigo y miremos a ver qué podemos hacer o cómo podemos hacerlo. ¿Para qué? Para que no pierdan esa nota y para que pues, podamos recuperarla y hacer un mejor, en este caso, obtener un mejor resultado como nota final. Miremos a ver qué sucedió, por qué no se pudo hacer, si fue un problema que tuvieron ustedes con, o bien sea la plataforma, o bien sea el internet, problemas personales, o fue un problema que presentó en algún momento la plataforma o en algún momento el internet desde, o bien sea la universidad, o bien sea desde sus hogares, pero la idea es que podamos solucionarlo y que ustedes pues, puedan hacer la entrega, así sea extemporánea, de ese documento. ¿Listo? Entonces este es el momento 2 y en el momento 2 nosotros vamos a tener que hacer una escogencia de una empresa que debe ser real, que debe ser una empresa que yo consulte y que pueda conseguir realmente adscrita a cualquier cámara de comercio de la ciudad en la que ustedes se encuentran o la que ustedes escogieron, que no vaya a ser inventada, no nos sirve inventada. ¿Por qué? Porque realmente vamos a tener que mirar cómo es que están realizando la gestión tecnológica y la gestión de la transferencia y la innovación. Vamos a tener que mirar cómo es que aplican y cómo desarrollan su propia innovación. Entonces, no podemos hacerlo en algo que nos inventamos porque pues, vamos a decir cómo creemos que pudiera ser y qué es lo que nosotros creemos que pudiera ser. Pero el documento, el trabajo, el curso al final va a pedir que hagamos unas especificaciones en la mejora y que propongamos esas mejoras a la empresa y que entendamos cómo es que esta empresa está aplicando ese concepto y aparte de eso podamos o bien sea apropiárnosla o bien sea poderla compartir con otras empresas o bien sea proponer un concepto de mejora no solo para ellas sino para otras además. Entonces, pues debe ser una empresa real con cosas, con casos, con situaciones reales. Este momento 2, pues ya nosotros sabemos que inició el 26 de abril y va a vencer el 24 de mayo, lo que significa que el 24 de mayo, o sea, el 24 de este mes, ustedes, mis estimados, deberán entregar en el foro de evidencias, pues el documento correspondiente a la etapa 2, que es la unidad 1. En este caso, pues este documento va a pedirles a ustedes que entreguen un documento, obviamente tiene algunos componentes más, pero va a pedirles que entreguen un documento que es el del que vamos a hablar y que vamos a ver cómo se desarrolla, que se llama la matriz DOFA. Y esa matriz DOFA va a terminar en un concepto que se llama propuesta. El momento 2 nos pide que al momento de escoger la empresa, ya inclusive está escogido, pero todavía pueden, los que no han escogido pueden escoger una. Y si de pronto alguno se pregunta que si se puede cambiar, sí se puede cambiar siempre y cuando comprendan que la primera no funcionaba bien o encuentren que esa empresa no les va a prestar el apoyo suficiente, pero entonces deberán hacerlo desde el principio, o sea, deberán devolverse al inicio para hacer la propuesta y hacer el documento de propuesta. Este documento, que me van a entregar el 24 de mayo, o que van a entregar en el foro de evaluaciones el 24 de mayo, que es el día que vence este momento 2, o sea, tienen hasta el 24 de este mes solamente. Hoy estamos a 4, en 20 días deberán entregar ese documento. Entonces, pide que se entregue el DOFA y la propuesta. Vamos a entender qué es esto. Vamos a primero a empezar entendiendo qué cosa es la importancia y el manejo de los cambios en las organizaciones. Porque es importante entender que la transferencia y la transferencia tecnológica y la innovación son tan importantes en una organización. Con esta actividad, ¿qué se espera conseguir? Por ejemplo, como resultado de aprendizaje, es que usted como estudiante de tecnología aprenda a diagnosticar o comprenda cómo se diagnostica una organización para detectar problemas que sean susceptibles de mejorar
pero esto basados en la innovación y la transferencia tecnológica. O sea, van a desarrollar un diagnóstico para una organización detectando problemas en la innovación si la empresa los tiene, o en la transferencia si los tiene, en el uso de la tecnología o en el desarrollo de la tecnología. Entonces, esto nos va a entregar unas habilidades bastante interesantes, a razón de que después podemos aplicar estos mismos conocimientos en cualquier otra organización para ayudarles en el concepto del crecimiento y el desarrollo tecnológico, en el desarrollo empresarial y además, pues obviamente, no solamente en una, sino en diferentes organizaciones, lo que nos dará un plus bastante interesante en cuanto a pues, personas que posiblemente quieran proponer o deban proponer o necesiten proponer mejoras organizacionales, pero no comprendan el modelo. ¿En qué consiste esta actividad? Mire, esta actividad consiste en que cada pequeño grupo colaborativo, que en este caso son solamente dos grupos, debe participar mínimo 4 veces en el foro. Es necesario que ustedes entiendan que la participación en el foro de discusión es importante y que esa participación además les entrega una cantidad de puntos. O sea, esa participación hace parte de la calificación. Y entonces, estos aportes mínimo deben ser 4 por persona, ¿sí? Dentro del grupo, aportes que además tengan algún significado, que tengan alguna relevancia, que tengan alguna pertinencia. ¿Por qué? Porque pues no es simplemente llegar y saludar y decir yo ya voy a participar y no más. Es hacer aportes hacia adelante, hacer aportes obviamente con el mayor respeto necesario y con toda la claridad del caso posible. No importa si estos aportes obviamente proponen desarrollo, o sea, cambios en los procesos o cambios en el modelo, no importa porque pues la dinámica es esa, que entendamos que si estamos equivocados o que si hay una mejor manera, pues entonces lo hagamos y propongamos eso. Pero lo ideal es que pues obviamente los aportes sean constructivos, que todos los aportes sean constructivos. El segundo punto de este mismo trabajo es que cada grupo deberá realizar una matriz DOFA de la microempresa escogida. En este caso, mire, cada uno de ustedes ha propuesto una microempresa o una empresa de X tamaño, pero ahora tendrán que como grupo seleccionar una sola. O sea, no es que cada un estudiante va a proponer a una empresa para su propio análisis. Ya lo hizo en la etapa inicial, pero ahora como grupo se van a unir, se van a juntar y dentro de esa cantidad de propuestas van a escoger como grupo en consenso la empresa a la que van a realizarle todos los conceptos de análisis, de propuestas y de mejoras de aquí hasta que terminemos el curso. Entonces van a realizar el DOFA. El DOFA es un documento que contiene algunas características que es el que vamos a explicar ahorita. Y para poder entender en qué estado se encuentra la empresa, qué cosas son las que está utilizando y cómo las está utilizando. Y además para poder entender desde nuestra perspectiva, claro está, cómo podemos ayudar a mejorar a esta organización. ¿Listo? Entonces, cada grupo va a proponer una empresa, una microempresa, bien sea industrial o bien sea comercial. Lo mejor es que sea industrial, porque la comercial pues tiene obviamente menores influencias en cuanto al desarrollo tecnológico, aunque hay algunas que tienen una muy buena influencia. Pero si es industrial, si es de producción, seguramente vamos a encontrar mayor probabilidad de encontrar este concepto de tecnología y desarrollo tecnológico. ¿Listo? Y de innovación, del uso de la tecnología, sobre todo en la innovación. En este caso, entonces, la empresa es una empresa que esté ubicada en Colombia, claro, esta debe ser colombiana. Si usted quisiera, puede ser internacional, pero tendríamos que tener muy buena información sobre ella. La idea es que sea en lo posible colombiana. Y que de la cual nosotros obtener mucha y muy continua y además
pertinente información. ¿Listo? Para esto, para realizar este proceso, ustedes van a descargar el anexo 2, que seguramente ya lo descargaron, y si no lo encuentran allí en el foro de discusión, el anexo 2 que se llama matriz DOFA, y allí van a establecer pues, todo el concepto de la problemática de la empresa. En el punto 3 van a proponer mínimo 2 posibles alternativas de innovación tecnológica. Para proponer 2 ya sabemos que hay que encontrar otras más, entonces mínimo 2 posibles alternativas de innovación tecnológica para solucionar la problemática que encontraron o que hallaron dentro de la organización. O sea, aparte de lo que la organización está utilizando, diferente a lo que la organización está utilizando, ustedes deben proponer 2 alternativas que puedan solucionar ese problema, ¿sí? Desde lo tecnológico, pero que obviamente tenga conceptos diferentes a los que ellos estén usando. O sea, que no exactamente sean los que estén usando. A ver, hago una aclaración. Puede ser uno que ya estén usando, pero que deba ser mejorado desde el concepto tecnológico y pueda ser mejorado desde el concepto tecnológico. ¿Listo? O uno que no hayan utilizado o que no estén utilizando. ¿Listo? Para ello van a diligenciar el formato que es el anexo número 3, que se llama la selección de la estrategia de la innovación tecnológica. En este formato deberán agrupar, deberán mostrar las diferentes propuestas y deberán seleccionar las propuestas a presentar. ¿Listo? ¿Cuáles propuestas escogieron como grupo? ¿Cuáles desarrollaron como grupo y de estas cuáles escogieron como grupo? Para presentarla en el formato anexo número 3. ¿Listo? Es el de la selección de la estrategia de innovación tecnológica. El quinto punto de este paso sería, entonces, que ustedes de manera grupal y teniendo en cuenta los aportes individuales, o sea, la construcción grupal, deben realizar un ensayo como grupo, un ensayo de mínimo 3 páginas donde analicen la necesidad de realizar el diagnóstico de la situación. Esto es para cómo detectarían, qué harían para detectar, encontrar y además proponer el problema. ¿Sí? Y además, cuál en ese mismo proceso, cómo creen que ese problema se solucionaría, que sería reforzado obviamente por el anexo número 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen ustedes? Ahí además diría que ¿cómo creen ustedes que las empresas o la empresa, esa empresa que escogieron y el resto de empresas estarían solucionando? ¿Cómo ellos solucionan ese problema? ¿Cómo proponen solucionarlo? Y ustedes además deberán investigar cómo lo están solucionando otras empresas del mismo sector, ¿sí? Para determinar qué tan orientada está esta empresa hacia ese mercado y si tiene la misma visión o tiene una visión totalmente diferente y está utilizando, por ejemplo, unos conceptos que son totalmente diferentes, que pueden ser contrarios, que pueden ser que pueden ser anteriores o que pueden ser inclusive innovadores. Si son más innovadores, pues mucho, mucho mejor. ¿Listo? Para el desarrollo de la actividad, usted deben tener en cuenta, mis estimados, que deben, pues obviamente, ingresar al entorno de información. Y allí, pues deberán revisar la agenda del curso para saber exactamente cuáles son las fechas, cuáles son los tiempos y cuáles son las necesidades, ¿no? Ahí proponen ustedes, sí, el tiempo que van a usar y cómo se van a dividir, quiénes van a ser los encargados pero además la importancia de que coordinen su trabajo de forma tal que no vaya a quedar fraccionado ni les ocasione inconvenientes el concepto de dividir el trabajo. La idea no es dividir, sino que la idea es colaborar para que el trabajo realmente sea uno solo, se note que fue hecho por un equipo, no por un grupo de personas, sino por un equipo y que todos conocen del tema. Eso es muy importante. Además, en ese entorno de aprendizaje, usted debe consultar pues, obviamente las fuentes bibliográficas que allí están colocadas. Si tienen algún inconveniente con ellas, por favor se comunican. Pues ya saben que me pueden llamar por el Skype o me pueden poner un correo. Ustedes tienen todos mis datos, mi Skype, que es John Jamuga, o tienen mi correo, que es johnj.munoz@unat.edu.co. Entonces, ustedes pueden comunicarse conmigo por cualquiera de ellos.
Ya saben que el correo institucional no necesita ni siquiera saberse mi nombre, sino que ingresan a la plataforma y ahí está. Y pues acuérdense que tengo unos horarios establecidos para ustedes. Siempre y cuando ustedes respeten esos horarios, pues obviamente yo estoy totalmente presto y dispuesto a contestarles. Estoy muy atento siempre, ya saben los que, porque a los que han escrito en los foros, saben que contesto muy rápido y que soy una persona bastante dinámica en cuanto a las respuestas y las retroalimentaciones. En ese mismo espacio, en ese mismo concepto, ustedes deben ingresar entonces también al foro, como paso, en el paso 2, al foro identificar la problemática para hacer los aportes solicitados. En este caso, pues, hay que compartir con los compañeros, hay que hacer esos aportes, hay que entregar mis aportes, hay que presentar los avances, hay que desarrollar las propuestas, y entonces, pues aquí hay algo importante, y es que en alguna ocasión, algunos compañeros se han quejado de la copia. Ya sabemos que, pues, como somos tan pocos, voy a estar muy pendiente de eso. La idea es que cada uno de ustedes haga su propia propuesta, que cada uno de ustedes desarrolle su propia temática y que cada uno de ustedes, por ejemplo, haga la propuesta desde su propia perspectiva y que esa aporte a la construcción del grupo. ¿Listo? El siguiente paso, pues obviamente es desarrollar el trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo debe recoger, obviamente, la intención de todos, debe ser muy coherente, debe ser bastante estructurado. Y ese trabajo, pues ustedes ya saben que deberán presentarlo eventualmente en algunas repetidas ocasiones en el foro de discusión, y deberán entregarlo en su formato final, diligenciado como se pide, con normas APA, con el concepto de las portadas desarrolladas, que además conserve la estética, y que además, pues obviamente sea totalmente coherente y tenga una escritura, o presente una escritura, pues sin errores ortográficos, por ejemplo, con una dialéctica bastante usada, bastante bien usada, sin complicaciones, ¿no? Muy sencilla, no se rebusquen palabras, por favor, no se rebusquen términos, no es necesario. Yo soy bastante sencillo para escribir y para hablar, pero soy muy puntual, y entonces así más o menos pienso que debe escribirse un documento. Y este documento ustedes saben que lo deberán entregar a máximo plazo el 24 de mayo, antes de que sean las 12 de la noche, en el foro de evaluación. ¿Listo? Allí lo van a subir uno por grupo, o sea que esperaré 2 documentos porque son 2 grupos. Las evidencias individuales y las evidencias grupales. Las evidencias individuales, muchachos, son las participaciones en los foros, en el foro participativo. Esas participaciones con sus aportes, con sus términos, con sus documentos, con todas sus inquietudes, son los aportes que vamos a tener o que vamos a evaluar allí en el foro participativo, que se va a evaluar y que va a ser parte de la nota final de esta primera etapa. ¿Listo? La otra nota, la otra parte de la nota, pues es la que hace, y la parte, obviamente, la colaborativa, que es el trabajo final de la unidad, de cada unidad que ustedes entregan. Esa nota es una nota común, o sea, lo que obtenga primero, obtendrá el segundo, el tercero, el cuarto, todos los que participaron. Y esa será sumada con la nota individual de los aportes en los foros. ¿Sí? Ya saben que la nota final de cada unidad va a ir compuesta por la suma de los aportes en los foros participativos, por calidad, por cantidad, por pertinencia y por importancia, más la suma, o más la nota que aporta el trabajo colaborativo. ¿Listo? ¿Cuáles son las evidencias grupales? Pues obviamente es el documento final. Esas son las evidencias grupales. Las evidencias individuales, ya lo habíamos dicho, son las que se aparecen o las que ustedes cargan en el foro de discusión. Y la evidencia grupal es la que cargan en el foro de en el foro de calificación. Esa es la evidencia grupal.
debe contener lo necesario para que sea un documento, ¿sí? Debe tener, pues obviamente es un documento tipo ensayo, debe venir en el formato de PDF, debe estar bajo la estructura de un documento oficial. Esto implica que tenga una portada, que tenga una introducción, que tenga un cuerpo de trabajo, que presente obviamente unas conclusiones. Es posible que presente algunos gráficos, claro que va a tener dentro de ella la tabla del DOFA, la plantilla y la base del DOFA, la plantilla del anexo número 3 va a estar dentro de ese trabajo. El anexo número 2 y el anexo número 3 van a estar contenidos en ese trabajo. Si tienen algunas gráficas o algunas fotografías, deben además estar ahí en ese trabajo. Si tienen algunas propuestas, deberán estar desarrolladas dentro de ese trabajo y explicadas dentro de ese trabajo. Y no se les olvide, mis estimados, que las referencias bibliográficas siempre son muy importantes. Y yo quiero hacer una recomendación, no es que vamos a copiar, yo me fijo un poquito en eso bastante, no es que vamos a ir allá a un documento cualquiera y vamos a copiar una cantidad de referencias bibliográficas y las copiamos y las pegamos acá. Es bastante interesante, es bastante importante que esas referencias bibliográficas de verdad sean las que se utilizaron en el documento. Yo les propongo que no importa si solamente tienen 4, 5 o 6, pongan solamente esas, pero no nos llenen eso con una cantidad de referencias bibliográficas que a la final no tienen nada que ver con el tema y que no fueron usadas en el documento. ¿Listo? Son solo aquellas que fueron usadas en el documento. A eso hace referencia las referencias bibliográficas. Obviamente, todo el documento, incluyendo las referencias bibliográficas, mis estimados, deberán estar enmarcados en la norma APA de sexta edición o en la sexta edición de la norma APA. Si ustedes de pronto no la conocen muy bien, yo los invito a que vayan al inicio del curso en los foros informativos, en los foros de información. Allí yo colgué desde el inicio del curso un enlace que los lleva directo a la biblioteca de la universidad, en donde encuentran toda la norma APA, cómo se aplica, cómo se usa, cuáles son los conceptos, y está actualizada. Es una guía muy práctica y desarrollada por la universidad, es una guía muy sencilla, es fácil de entender y está completa. Si ese link no les abriera, yo ya lo he probado muchas veces, no les abriera, sencillo, vayan a la biblioteca de la universidad, pues virtual, van a la biblioteca de la universidad y buscan las normas APA sexta edición. Igual lo pueden descargar. Entonces ahí está. ¿Listo? Deberán marcar el ensayo con sus nombres, ensayo en PDF. ¿Listo? Ahí está pues el concepto de cómo se marca el ensayo, cómo se presenta el ensayo. Entonces vamos a empezar por acá, mis estimados. Esto es lo que hemos hablado en algún momento e intenté explicar en su momento, pero pues que dejamos que se nos acabó en ese momento, pues por el Skype es bastante complicado hacer todo este tipo de explicaciones. Entonces, que les dije que justamente me iba a enfocar en esto. Entonces, miren, esta es el anexo 2, que es la matriz DOFA. Yo les había comentado con quienes hablé que tendría pues además un concepto más de trabajo que de la propia matriz. Entonces ahí está, miren, este documento va a presentar no solamente su identificación, sino también el concepto de cómo se presenta la empresa. Entonces ahí está su código, debe digitar su código, su nombre. Entonces el documento final pues deberá tener los 5 códigos, los 5 nombres, ¿no? Y entonces luego la identificación de la empresa. El primero, o sea, la primera que es el aporte personal, el aporte individual debe tener el código y el nombre de quien lo propone. Luego, cuando escojan la empresa, que escogerán una sola, deberá integrar los 5 códigos y los 5 nombres del grupo, ¿no? Del grupo. Entonces, la empresa, el nombre de la empresa que escogieron, el nombre completo, por favor. Y los productos o el producto que esta empresa desarrolla. Normalmente nunca es un solo producto, ¿no? Son varios. Entonces, los productos que esta empresa desarrolla. Entonces, pues aquí se ponen cuáles son los tipos de productos que esta empresa fabrica y vende y comercializa. Cuando nosotros ya hemos hecho eso, entonces vamos a rellenar estos cuadritos que están aquí
Pero aquí hay algo que quiero hacer claridad. Estos cuadritos no es que realmente se rellenen aquí. Esto es algo que se presenta como una matriz para presentar los puntos más fuertes. Pero en el documento usted va a poner todas estas fortalezas explicadas. Simple y sencillamente pone un título, matriz DOFA, y escribe hacia abajo, tiene fortalezas. Y entonces empieza a determinar cuáles son las fortalezas de la empresa. Y esto es aquí donde me voy a detener un poquito, chicos. No es determinar las fortalezas porque yo crea que debo de determinar las fortalezas y mi criterio es que yo los veo como bien posicionados porque para mí esta empresa es una empresa bastante grande y es bastante, yo veo que venden mucho, entonces sus fortalezas son las ventas. No es determinarla de esa manera. Habría que mirar si eso es una fortaleza, habría que mirar es cómo están comparadas con la competencia, ¿sí? ¿Qué tanto mercado tienen ellos sobre la competencia? O sea, del mercado absoluto, ¿cuál proporción de ese mercado ocupa esta empresa? Es que esta empresa es la que ocupa el 70% de ese mercado, entonces seguramente es una fortaleza muy grande. No, que esta empresa ocupa el 30% del mercado, pero no por eso es una debilidad. Habría que ver es cómo está repartido ese mercado, porque si hay 50 empresas y esta tiene el 30%, pues obviamente es una cosa, es una cifra muy alta, ¿sí? Entonces habría que ver es cuántas empresas ocupan ese mercado, cuántas empresas intervienen en ese mercado y cuál es el estatus de esta en ese mercado. Por ejemplo, pero hay otras por el concepto de desarrollo tecnológico. ¿Qué tan desarrollada tecnológicamente está esta empresa, por ejemplo? ¿Qué tan adelante va en la tecnología? ¿Qué tan atrás está en la tecnología? No, es que esta empresa es una empresa que tiene casi no usa tecnología, pero venga, ella está enfocada a qué mercado? Al mercado tradicional. Si está enfocada al mercado tradicional, la producción artesanal es una fortaleza. Si está enfocada al mercado industrial, entonces la tecnología, la alta tecnología será una fortaleza. ¿Sí? Entonces habría que entender muy bien cuál es el concepto de mercado de esta empresa y cómo la empresa ve el mercado. Entonces, el concepto de fortalezas, debilidades, ¿sí? Esas son internas, o sea, nosotros esas dos las vamos a encontrar dentro de la empresa. Las fortalezas y las debilidades es un análisis que le hacemos a la empresa y vamos a entender qué cosa es una debilidad para la empresa. Para la empresa una debilidad puede llegar a ser todo aquello que aunque quiera no puede alcanzar a cubrir y que se complica, o sea, y que le puede llegar a complicar la existencia o que le complica la existencia el hecho de no poderlo llegar a cumplir. Entonces, las debilidades no necesariamente son aquellas cosas que me presentan un riesgo inminente. No, son aquellas cosas que aunque estén funcionando, aunque se estén desarrollando, es posible que el nivel pudiese ser mejor. El nivel de, bien sea desarrollo, bien sea desempeño, pudiese ser mejor. Cuando nosotros desarrollemos estas dos, cuando tengamos estas dos, pues vamos a hacer un análisis entre fortalezas y debilidades para entender la empresa, qué tan estructurada está. ¿Listo? Luego, después de haber analizado este concepto, vamos a ver qué cosas tiene la empresa como oportunidad. Pero antes de ver las oportunidades, necesito que nos enfoquemos en estas, que son las amenazas. Las amenazas normalmente vienen de afuera, no son internas. Hay algunas internas, pero son muy pocas. Las amenazas normalmente son externas a la empresa, a la organización, casi siempre vienen del mercado. Por ejemplo, las leyes son unas. En este momento, este paro, toda esta situación, este alboroto que hay es una amenaza. ¿Por qué? Porque las empresas pueden sufrir demasiado por ello. Pueden inclusive llegar a fracasar, pueden tener que cerrar, por ejemplo. Esta es una amenaza. ¿Qué pasa si por X o Y motivo Dios no lo permita, la incendian? Eso es una amenaza, entonces podemos perder todo. Pero eso es algo que yo no puedo eliminar, y mucho menos al 100%. Hay otras amenazas, por ejemplo, ¿qué pasa con las leyes? Si cambian las normas y entonces de un momento a otro lo que yo estaba haciendo se convierte en ilegal, o sea, deja de ser legal o se convierte en algo prohibido, pues entonces
Eso es una amenaza para mi producción y para mi proceso. Les recomiendo que se lean las 5 fuerzas de Porter, donde él explica cómo tenemos que mirar el concepto de los 5 entornos, ¿sí? Entonces, el entorno jurídico, la competencia, los proveedores, los compradores o los clientes y la misma empresa. Porque cuando estos entornos se complican, cuando estos entornos se vuelven en contra nuestra, entonces se convierten en amenaza. No son debilidad, son amenaza. Se convierten cada uno en amenaza y juntos pues, es una amenaza mucho más grande. Entonces Porter explica eso desde ese concepto de las 5 fuerzas. Les recomiendo que la lean. Y entienden, para poder entender cómo se desarrollan las amenazas y cómo se pueden llegar a establecer las amenazas. Pero cuando yo comprendo que mi empresa puede llegar a tener amenazas, entonces yo puedo hacer varias cosas. Una es dejarla y que suceda, y esa amenaza se va a convertir en una amenaza real. O tomarlo antes de que suceda, o mientras está sucediendo, pero antes de que suceda es mejor. E intentar solucionarla de la mejor manera posible. Si yo intento solucionarla, es posible que cuando la amenaza llegue, para mí ya no sea una amenaza, sino que al contrario se haya convertido en una oportunidad. ¿Por qué? Ejemplo, digamos que a partir de este momento la norma cambia y entonces las empresas ya no pueden producir con la materia X y Y. Yo estoy muy al tanto de que el Congreso y que el Senado está hablando sobre ese tema y que están en intenciones o que tienen toda la intención de prohibir el producto X y Y. Entonces yo me voy preparando. ¿Y qué pasa si lo prohíben? ¿Y qué pasa si dicen que no se puede más? Entonces, ¿por qué producto lo podemos cambiar? ¿Por qué otro producto lo vamos a sustituir? ¿Cómo cambiaría y cómo afectaría eso el proceso de producción? ¿Cómo cambiaría eso el producto? ¿Cómo se vería ese producto? ¿Cómo lo recibiría el mercado? ¿Cómo cambiaría eso en mis costos? ¿De qué manera afectaría el total de la organización? Y empiezo a mirar, bueno, y si eso es así, entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Y cómo cambiamos producción? ¿Y qué máquinas habría que acomodar? ¿Qué máquinas habría que desechar? ¿Qué máquinas habría que comprar? ¿Cómo habría que cambiar la bodega? ¿Cómo habría que cambiar el proceso? ¿Qué habría que hacer con los clientes? ¿Perdemos clientes o vamos a tener más clientes? ¿Sí? Y si eso da un desperdicio X, ¿qué se hace con ese desperdicio? Entonces es posible que encontremos otro nicho de mercado. Y es posible que inclusive nuestro sistema de producción nos obligue a comprar unas nuevas máquinas, pero entonces en ese caso, ¿por qué no apuntarle unas máquinas muy tecnológicas, muy nuevas, muy de punta, para que cuando el cambio se dé, pues nos dure por mucho tiempo? O sea, tener la propuesta ahí. Entonces, si eso se llegara a dar, resulta que yo tengo todo estructurado, ya sé dónde voy a comprar, qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y seguramente es posible que inclusive al ver con qué vehemencia están realizando estas propuestas, es posible que yo diga, no, esto es un cambio que van a hacer y aquí no hay revuelta de hoja. O sea, todo dice que sí se va a decretar la ley. Y entonces, pues yo voy cambiando en el proceso para que cuando la ley llegue, no me coja a mí con las manos abajo, sino que yo ya he hecho lo necesario, ya comprendo qué es lo que voy a hacer y entonces saco el nuevo producto inmediatamente y estoy cumpliendo la norma. Mientras que posiblemente la competencia o algunos de los competidores, pues ni cuenta se daban y los toman de un momento a otro. Entonces, incluso hicieron inversiones en inventarios y ahora ya no pueden. ¿Qué pasa con ese mercado que ellos dejan? Que yo lo puedo capturar. Entonces se puede llegar a convertir en una oportunidad. Habría que mirarlo desde muchos puntos de vista. La debilidad, si yo la dejo como está, se va a convertir en una amenaza. Pero si la debilidad la analizo y miro a ver cómo la puedo mejorar, lo mismo que hice con la amenaza, cómo la puedo solucionar, la voy a convertir en una oportunidad. Al convertirla, ¿qué? Pues en una fortaleza. Todo lo que yo pueda mejorar puede llegar inclusive a convertirse en fortaleza. Mire que la amenaza, si compro las mejores máquinas y aparte de eso opto por mirar cómo es el proceso y ya empiezo a hablar con los clientes y a buscar nuevos clientes y cuando digan, ese producto no se puede usar más por la ley tal, entonces yo ya sé exactamente
qué producto estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, al otro día yo puedo salir al mercado. Entonces lo que era una amenaza se convirtió en una oportunidad, pero esa oportunidad es mi fortaleza. La oportunidad es mi fortaleza. La fortaleza que tengo al haber estructurado antes, antes de que la amenaza se convirtiera en 100% efectivo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a nosotros a desarrollar bajo la matriz DOFA. No es llenar estos cuadritos como tal, es entender qué es y podemos hacerlo en un escrito completamente normal, en un documento normal, en donde yo vaya escribiendo y vaya haciendo el análisis. La mayoría de la gente se centra en estos cuadritos y esta plantilla que no, pues, no es que proponga mucha facilidad. Esta plantillita se puede llenar, pero simplemente con los documentos base, o sea, con fortaleza número 1, X, fortaleza número 2, otra cosa. Pero eso se tiene que explicar, se debe explicar. Debilidad número 1, o la más fuerte, X cosa. Debilidad número 2, la no tan fuerte, X cosa. Pero eso hay que explicarlo. Y esta estrategia fue la fortaleza, ¿sí? Y la oportunidad, o sea, ¿qué puedo yo aprovechar de la fortaleza para convertirla en una oportunidad? FO. Esta fortaleza, ¿cómo la convierto en una oportunidad? O esta oportunidad, cómo la convierto en una fortaleza? O bien sea de aquí para acá o de aquí para acá. Esa estrategia DO es la debilidad, ¿cómo la convierto en una oportunidad? O, esto sería nefasto, como una oportunidad, la dejo convertir en una debilidad, que sería obviamente, lo que pasa es que también es un proceso de crecimiento, sino que es inverso, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes han escuchado hablar de la logística inversa, ahí puedo hacer algo parecido y es, ¿qué cosas tendría yo que descuidar para que esto que hoy tengo bien, esta oportunidad, no la aproveche como debo hacer? Entonces, podemos empezar a escribir lo que pudiéramos dejar de hacer. ¿Esto con qué intención? Con la intención de no hacerlo, ¿sí? Entonces, esa puede ser la estrategia o de oportunidad convertirse en debilidad. Lo normal es que la estrategia sea de O, una debilidad, convertirla en una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que debo mejorar? En algún momento hay que pensar en la OD para poder hacer la DO. Lo mismo pasa con esta otra, la estrategia FAST, que es la fortaleza, ¿sí? Esa amenaza, convertirla en fortaleza. Lo que pasa es que sería una estrategia AF, ¿no? Esa amenaza, convertirla en una fortaleza. Porque la estrategia FA realmente es convertir la fortaleza en una amenaza. Entonces, es como me despido. O sea, ¿qué cosas tendría que descuidar para que mi fortaleza se convierta en una amenaza? Entonces, creer que soy el mejor y por eso no hacer nada es una FA. Creer que como yo como acabo de comprar la máquina, nadie más la va a comprar y nadie puede producir como yo porque yo tengo la mejor máquina, entonces ya con eso tengo y descuido la calidad de la materia prima, descuido el proceso, entonces porque tengo la mejor máquina, eso sería una estrategia FA. Lo mismo para la estrategia de A. ¿Listo? Esta debilidad, ¿cómo la convierto en una amenaza? Aunque la estrategia que ustedes van a proponer es la estrategia AD. ¿Sí? ¿Cómo la amenaza? La minimizo, la convierto a mi favor, no del todo, sino que la llevo hasta un punto donde esa amenaza no sea fatal para mí. Ya la puedo usar convirtiéndose en una debilidad. No todas las amenazas las puedo eliminar convirtiéndolas en fortaleza, no. Hay amenazas que son fatal y no las puedo utilizar. Entonces esa amenaza debo convertirla en una nueva oportunidad. Y esa oportunidad a veces es cambio, a veces. ¿Listo? A veces. Hay fortalezas, hay amenazas que yo no puedo manejar. Simple y sencillamente no puedo cambiar la empresa de producir zapatos a producir cemento de un día para otro. ¿Listo? Entonces habría que entender esa amenaza. Pero la idea es que hay amenazas que no las puedo convertir por muchas cosas, económico, social, tecnológico, por muchos factores no la puedo convertir en fortaleza, pero como mínimo, si no es fatal para mí, convertirla en una debilidad. O sea, porque al menos la estoy usando a mi favor. Porque la debilidad al menos la estoy usando a mi favor. Ojo, no es permitir que la fortaleza se convierta en debilidad, es hacer que la amenaza se convierta mínimo en debilidad. Quiere decir que algo estoy aprovechando. Cuando usted haga estos análisis y haga estos cruces, la AF, la AD, la FO, la FD, entonces usted va a entender,
cuando haga sus análisis, usted va a poder decir cuál es el principal problema de la empresa. Antes no. Y escribiendo cortico tampoco, no es poner el título, porque poniendo el título, mi debilidad es ventas y mi fortaleza es ventas. Entonces uno dice, venga, si la fortaleza es ventas y la debilidad es ventas, entonces esto con esto se anula, queda en cero. Y como no está explicado, pues entonces, ¿qué es? ¿Qué es, por ejemplo? Ahora, haciéndolo bien hecho, haciéndolo un poquito más dedicado, podemos entender cuál es la problemática, perdón, cuál es el problema central de la empresa. Y entendiendo el problema, es claro, podemos atacarlo desde varios frentes. Y podemos hacer, en este caso, una mejor propuesta, que es en el otro formato, que va en el otro formato. Para poder hacer esa aclaración de cuál es el problema principal, pues obviamente aquí vamos a poner el análisis. Entonces esta empresa presenta este problema porque tiene las siguientes condiciones: hace esto, realiza esto, no desarrolla esto, no tiene esto, no pretende esto, no gestiona aquí, sí gestiona allá, pero esa gestión es esto, puede ser muy débil, no es tan fuerte, no es sistematizada, sí se sistematizó, pero con un sistema muy costoso, ineficiente, sistematizó, pero no lo utiliza, por ejemplo, tiene personas no capacitadas, tiene muy buenas herramientas, pero personas sin capacitación, en una serie de cosas que explicarían este problema. Esto de aquí sería la explicación de por qué existe este problema. ¿De dónde salen estos? Pues de estos análisis. Y aquí, obviamente, pues vamos a poner qué libros en algún momento se desarrollaron, qué libros se leyeron para poder, pues, en qué libros se apoyaron para poder hacer la explicación. Este es el anexo número 3. Y este es el de la selección de la estrategia de la innovación tecnológica. Y este es de actividad individual. ¿Listo? Cuando ya se hizo el primero, entonces ahora aquí usted como estudiante, cada uno va a consignar la propuesta. Cada uno de ustedes va a hacer propuesta. ¿Listo? Entonces, aquí irían los datos de la misma empresa y los mismos productos. Pero, ¿cuál es el problema? Entonces, está planteado allá. ¿Se acuerdan que apareció el problema principal de la empresa? Va a ser este de aquí. Pero aquí, en estrategias de innovación, usted va a poner cuáles son sus propuestas de estrategia. Entonces, aquí va a proponer los títulos de la estrategia y aquí la estrategia la va a explicar. ¿Cuántas? Pues que yo no sé si son una o dos o tres o cuatro. Las estrategias las va a explicar aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usted aquí va a poner cuál es la estrategia a utilizar y cómo es que la piensa utilizar? Y para poder terminar este documento, usted va a escoger de las estrategias de estas dos, ¿sí? Va a escoger las dos que van a ser pues como las principales. De todas las que propuso, va a escoger estas dos que son como las principales y las va a explicar aquí, bajo estas premisas. ¿Cuál es su estrategia? Las acciones innovadoras que se pretenden con esta estrategia. ¿Cuál es y cuáles son? Se puede las dos mezclarlas y hacer una al final si quiere. ¿Para quién? O sea, ¿cómo es que se va a aplicar esa estrategia? ¿Quién la va a usar? ¿De qué manera? ¿Por qué esa estrategia es importante? Entonces, ¿en qué se está fallando? ¿Cuáles son las acciones actuales? ¿Esta estrategia qué provee? ¿La capacidad de resolver el problema? ¿O es para mitigar el problema? ¿O es simple y sencillamente para calmar el problema por el momento? Pero es una estrategia permanente, es una estrategia a corto plazo, a largo plazo, estructural, coyuntural. ¿En qué se diferencian los factores de la propuesta esta a lo que usted había desarrollado inicialmente, a lo que la empresa tiene, por ejemplo? ¿Y qué tecnología requiere ahora esta empresa? ¿Qué tecnología requiere esta estrategia que se está proponiendo para que sea implementada? Ojo, puede ser la que ya existe, puede ser una totalmente diferente de la que ya existe, o puede ser una combinación, una parte de la que ya existe, más una parte que no tenga la empresa. Pues obviamente aquí las referencias bibliográficas. Con ese documento que va a proponer cada uno donde van a estar las estrategias, con ese documento pues terminaría. Ese documento lo deben presentar cada uno en el foro de discusiones, ¿no?
Y las estrategias deberán ir al final, todas las estrategias del grupo deberán ir anexas en el trabajo final. O sea que como estrategia del grupo, el anexo número 3 tiene que llevar las estrategias de cada uno de los estudiantes. ¿Listo? De cada uno de los estudiantes. Y luego el consenso de las 2 mejores, de las 10 mejores. ¿Listo? Como grupo deberán hacer de ese consenso, de esa presentación de cada uno, un consenso. ¿Listo? Entonces espero pues que esta explicación les haya interesado, esta explicación les haya abierto luces, que esta explicación les haya permitido entender un poquito más lo que es el documento y lo que se pretende en este curso, en esta parte del curso, lo que deben alcanzar y cómo es que se debe presentar. Esto no nos olvidemos, mis estimados, que esto se vence el 24 de mayo, o sea que realmente a partir de hoy tenemos solamente 20 días. Que en estos 20 días debe estar desarrollado ese documento y entregado en el foro de calificaciones. ¿Listo? No nos vamos a acostumbrar, porque yo sé que en muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a que el docente puede abrir los foros otra vez y me da más tiempo para entregar. Les cuento que vienen cambios y es posible que eso ya no se pueda volver a hacer. Hay una discusión bastante interesante. Es posible que eso no se pueda volver a hacer. Entonces, si de pronto nos acomodamos a que, no, el profe nos da otros días, otros 2 días, otro día, otros 3 días, es posible que ya a nosotros no nos lo permitan, es posible. Y entonces, miren lo que les estoy diciendo, es posible que no nos lo permitan. Entonces, ¿qué pasaría con la nota? ¿Qué pasaría con el curso? Y obviamente, ¿qué pasaría con el periodo? Pues, obviamente uno hace los esfuerzos no para perder. Y lo importante, yo sé que es pasar en la materia, el tema, el curso, para poder avanzar en la carrera y poder graduarnos en el menor tiempo posible. Aparte, obviamente que como función principal es obtener el mayor conocimiento posible. Y a eso es a lo que nosotros hemos venido y a lo que nos dedicamos. La intención es apoyarlos en ese proceso de formación y acompañarlos para crear ese proceso de formación que ustedes están obviamente demandando de nosotros. Me voy a despedir, muchachos, explicándoles que esto queda grabado, ya ustedes lo saben, que lo pueden ver en el momento en que lo necesiten, que mi Skype es John Jamuga, John Jamuga, como mi nombre, que mi correo es johnj.munoz@una.edu.co y que estoy muy atento en el horario que ustedes ya conocen, que está ahí en el entorno de información y que, pues nada, vamos por adelante, vamos a hacer lo posible por sacar el mejor provecho, por tener los mejores resultados y por apropiarnos de la mayor cantidad de conocimiento posible. Deseándoles lo mejor. Entonces, nos vemos en el próximo webinar. La idea es que podamos asistir. Yo los invito a que hagamos el esfuerzo, chicos. Sé que, porque por lo que hablé con algunos, la mayoría trabajan hasta muy tarde y entonces este horario no les va a convenir mucho, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Es posible que se puedan cambiar los horarios porque la política de la universidad es que sean más tarde que temprano, a razón de que la mayoría estudian en la noche. ¿Sí? Y entonces, haciendo ese paréntesis, pues se proponen estos horarios. ¿Listo? Yo sé que ustedes pueden, haciendo el esfuerzo, pudieran llegar un poquito más temprano a casa y además conectarse. Y pues invitándolos a que sean propositivos, a que sean participativos, a que tengan esa intención propia de generar su propio conocimiento y generar espacios para ustedes. Sin más, decirles que los apoyamos y que estamos aquí dispuestos para ustedes. Voy a terminar y entonces hasta la próxima. Chicos, entendamos que vamos a desarrollar otras actividades más, ¿no? Vamos a desarrollar 2 IPAs, a la cual también los voy a invitar y necesito, por favor, que me acompañen en esos IPAs. Vamos a hablar de temas que a ustedes les interesan
y que a ustedes les gusta mucho. Me gustaría que los propusieran inclusive. El primer CIPA va a ser la otra semana, si Dios lo permite, y entonces que ustedes propongan el tema. Me parecería muy interesante. Es bastante interesante que ustedes propongan el tema. ¿Qué tema quiere que hablemos de ese CIPAS? Obviamente tiene que estar dentro de la cadena de formación. Y si no está dentro de la cadena de formación, pues tómenlo como un cafetín, como la cafetería de la universidad. Podemos hablar de diferentes temas, ¿vale? Mientras esto no sea algo nocivo, ni política, ni religión, ni fútbol, está bien. Listo, muchachos, entonces, sin más, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.